En Colombia, el término socialismo comenzó a circular desde mediados del siglo XIX, pero no fue sino hacia el año 1910 que fue adquiriendo un significado positivo, aunque solamente para un puñado de hombres públicos, la mayoría liberales, que deseaban la renovación de su propio partido. Esas declaraciones a favor del socialismo tuvieron lugar en medio de grandes cambios. Uno de ellos, el resurgimiento de organizaciones gremiales de obreros y artesanos, particularmente la Unión Nacional de Obreros e Industriales y la Unión Obrera, que, sin embargo, no adoptaron el ideario socialista, sino que reclamaron el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo con el apoyo de los partidos liberal y republicano. Tampoco estuvieron influenciados por el socialismo los dos partidos obreros que algunos activistas políticos formaron en Bogotá en 1910 y 1916. Todos estos proyectos gremiales y políticos, no obstante, ayudaron a profundizar la identidad de los trabajadores, lograron ampliar sus demandas y darles prestigio como un nuevo actor de la vida pública. Igualmente, permitieron la consolidación de un núcleo de activistas que lentamente se fueron distanciando de los partidos existentes y progresivamente tuvieron un ámbito de acción nacional, no simplemente local o regional, como había sucedido hasta entonces. Ni siquiera la Revolución Rusa, iniciada en noviembre de 1917, tuvo el efecto inmediato de atraerle grandes simpatías al socialismo, a pesar de que unos cuantos activistas políticos la saludaron con entusiasmo, dedicándole elogios sobre todo a Lenin. Los activistas que buscaban representar a los trabajadores y a los grupos subalternos seguían entonces viendo al socialismo con recelo, asociándolo con violencia y desorden social. Así pues, el socialismo solo tuvo defensores en número significativo hacia 1919, con el Partido Socialista, fundado en Bogotá en enero de ese año. Aquellos socialistas en su gran mayoría no eran trabajadores asalariados, sino tinterillos, profesionales liberales y pequeños comerciantes, condición que no los inhibió de denunciar con firmeza la precariedad del trabajo y de las condiciones de vida de la mayoría de la población del país. Se trataba de activistas principalmente de Bogotá, Girardot y Medellín, pero hubo socialistas en muchas otras localidades y todos ayudaron a ganar la influencia al nuevo partido y a difundir las nuevas ideas y los nuevos sentimientos igualitaristas. De este modo, el Partido Socialista, comenzado en el año 1919, fue la mejor expresión del tipo de socialismo que bien puede ser llamado democrático o republicano, pues buscó materializar las aspiraciones de los trabajadores dentro de las normas y del espíritu del régimen democrático, de modo pacífico y progresivo. Además, sus gestores se sintieron parte de la patria nacional, que era preciso perfeccionar para que todos los grupos sociales pudieran gozar de libertad y de algún grado de prosperidad. A pesar del considerable éxito que tuvo, el Partido Socialista se disolvió rápidamente y 2 años después de su fundación no le quedaban ni muchos militantes ni mucha influencia. Luego, entre 1922 y 1926, los socialistas siguieron actuando en el espacio público de manera constante, promoviendo sus ideas y ayudando a la movilización de los trabajadores, pero no formaron una organización partidista que los reuniera. Solo fue en diciembre de 1926 que la mayoría de los socialistas volvieron a juntarse en una organización nacional, el Partido Socialista Revolucionario, conocido como PSR.
Los líderes del Partido Socialista Revolucionario eran un pequeño grupo de activistas de diversas regiones del país. Sobresalían Tomás Uribe Márquez, Ignacio Torres Giraldo, Raúl Eduardo Maecha y María Cano. Al igual que los primeros socialistas, generalmente no eran trabajadores asalariados, sino personas independientes económicamente, aunque no acaudaladas, que dedicaban todo su tiempo a las actividades políticas. Se consideraban, igualmente, como los representantes más honestos de los trabajadores y de las gentes humildes, y como la vanguardia pensante de un pueblo que podía ser valiente pero no muy inteligente ni apto para su liberación por sí mismo. El PSR, desde sus inicios, fue un proyecto revolucionario, pues, a diferencia del primer socialismo, aspiró a un cambio súbito y total del orden social para implantar en su lugar básicamente lo mismo que los bolcheviques en la Unión Soviética, es decir, un Estado todopoderoso que supuestamente resolvería definitiva y enteramente las carencias de la población. Para el efecto, los socialistas colombianos buscaron el reconocimiento de la Internacional Comunista, el organismo creado por los bolcheviques en 1919 para hacer la revolución en el mundo entero. Los socialistas colombianos, como una sección de la Internacional Comunista que aceptaron ser, se subordinaron de buena voluntad a los jefes soviéticos tanto en materia de doctrina o ideología como en lo relativo a la forma de tomarse el poder. Esto implicó, por un lado, la sustitución del ideal de la patria nacional por el ideal de la patria universal de los proletarios, que sólo podía ser forjada por el partido marxista-leninista. Significó, igualmente, el envío de varios militantes del PSR a Moscú o a eventos de la Internacional Comunista para que se educaran en las nuevas concepciones y para que recibieran instrucciones, y, por otra parte, que varios delegados de la Internacional Comunista vinieran a Colombia a dar instrucciones. Los socialistas colombianos trataron de introducirle matices al dogmatismo del discurso y a la disciplina férrea que los bolcheviques exigían, pero sus prácticas terminaron siendo básicamente las mismas. Una de las principales consecuencias de esta situación fue que los socialistas colombianos adoptaron el camino de la insurrección para tomarse el poder, como habían hecho los comunistas rusos en 1917. La estrategia insurreccional, que desde la fundación misma del PSR adoptaron sus dirigentes, implicó la subordinación de todas sus actividades a lo militar y la caída en una especie de alucinación que les hizo creer que cientos de miles de colombianos esperaban la orden para lanzarse a la toma del poder. El primer intento de insurrección tuvo lugar a finales de 1928 y la idearon para hacerla coincidir con una huelga que empezaría en Cartagena, Barranquilla y la zona bananera del Magdalena, y que procurarían extender a los principales núcleos laborales del país. Una vez lograda una gran movilización obrera y popular, los socialistas desencadenarían la toma del poder, por la vía armada, en la que comprometieron a viejos caudillos liberales. De este plan, lo único que tuvo lugar fue la gran protesta en la región bananera, en diciembre de 1928, que los socialistas, sin embargo, no se interesaron en hacer triunfar en su dimensión laboral, sino que convirtieron en una sin salida, apostándole a la crispación de ellos y de las fuerzas enviadas a controlar la movilización. Como bien se sabe, la huelga terminó en una matanza, en la persecución de los dirigentes y en la postergación de las demandas de los trabajadores. El desastre no los intimidó ni les enseñó nada. Algunos líderes socialistas pusieron en marcha
una nueva rebelión armada a finales de julio de 1929, la cual dio como resultado azonadas insignificantes en términos militares en el Líbano y otros puntos del Tolima, así como en Puerto Wilches y otros lugares de Santander, al igual que ataques a la infraestructura de comunicaciones en el departamento del Valle. También dio el fruto de 17 muertos y el mito de los bolcheviques del Líbano, que con el tiempo haría correr más sangre. En síntesis, la apuesta del PSR por la vía armada le impidió tener un rol importante en la vida del país, que bien hubiera podido tener en razón de su dinamismo, de la receptividad a los cambios por parte de sectores importantes de la población y del descrédito y desorganización del liberalismo y el conservatismo. Le quitó fuerza, asimismo, a contribuciones importantes que el PSR y los socialistas en general hicieron al régimen democrático, entre ellas el otorgamiento de un papel importante a las mujeres en la política, la incorporación de los indígenas y campesinos a la agenda pública y una organización partidista en la que los militantes eran tomados en cuenta. En vez de esto, el insurreccionalismo desacreditó al PSR y lo hizo un blanco fácil de la represión del gobierno. Por si fuera poco, en lugar de fomentar la unidad de los activistas, estimuló su fragmentación y la aspereza y la desconfianza entre ellos. Después de aquellos acontecimientos, la Internacional Comunista descalificó a los líderes del socialismo revolucionario colombiano y en su puesto colocó a nuevos dirigentes que en julio de 1930 fundaron el Partido Comunista, dispuesto a seguir con fervor las directrices de Moscú.